Mi hermano convenció a mi mejor amiga, la chica de la que estaba enamorado, de que yo nunca daría el primer paso con ella, solo para poder invitarla a salir y estar con ella. Los bloqueé a ambos y seguí adelante. Pero luego, 6 meses después, recibí una llamada de emergencia del hospital porque ella me necesitaba. Cuando tenía 22 años, le llevé flores a mi mejor amiga para decirle lo que sentía. Y ella salió usando la sudadera de mi hermano y sonriéndome como si yo no hubiera estado enamorado de ella desde que teníamos 13 años. Jules había sido mi mejor amiga durante la mitad de mi vida. Era el tipo de chica que llevaba bocadillos a clase pero olvidaba traer un lápiz. Nos conocimos en 7º grado. Se tropezó con mi mochila y cayó con fuerza sobre el pavimento. La ayudé a levantarse. Me llamó idiota por dejar mi mochila en medio del pasillo y luego me preguntó si quería saltarme la clase de gimnasia con ella. Eso fue todo. Nos volvimos inseparables. FaceTimes a altas horas de la noche, maratones de películas de verano, sentarnos en su techo a hablar de la vida como si fuéramos las únicas dos personas en la Tierra. A lo largo de los años, ambos salimos con otras personas, pero nada de eso funcionó. Siempre sentí que nadie nos entendía de la manera en que nos entendíamos el uno al otro. Ella incluso bromeó una vez con que si ambos estábamos solteros a los 30, nos casaríamos. Me reí, pero nunca lo olvidé. Mi hermano mayor, Eli, sabía cómo me sentía. Se lo dije 1 millón de veces. Él siempre actuaba como si fuera una estupidez. Decía cosas como, si no se han acostado ya, ella no está interesada. O estás confundiendo la amistad con el amor. Pero yo sabía que no era así. Sabía cómo me miraba cuando la hacía reír. Sabía cómo me llamaba a mí primero cada vez que su vida se desmoronaba. Cuando Jules finalmente terminó con su novio de mucho tiempo, le dije a Eli que iba a decirle lo que sentía. Incluso le dije que estaba asustado pero listo. Me dio una mirada que no supe descifrar, me palmeó la espalda y dijo, ve por ello. Compré girasoles porque eran sus favoritos. Incluso me puse mi mejor y único traje. Practiqué lo que iba a decir durante todo el camino. No iba a ser perfecto, pero iba a ser honesto. Cuando doblé la esquina hacia su calle, vi el auto de Eli en su entrada. Al principio, pensé que tal vez solo había pasado a saludar. Tal vez estaba recogiendo algo para mí. Me senté en mi auto con las flores en mi regazo durante casi 10 minutos, preparándome para salir, y entonces se encendió la luz de su Porsche. Salió descalza, con el cabello aún húmedo como si acabara de ducharse. Llevaba una sudadera con capucha que le quedaba demasiado grande. Era la sudadera de Attack on Titan de Eli, la cual yo había pedido especialmente para él el año anterior. Ella recogió una bolsa de comida para llevar del Porsche. Luego se rió. Esa risa que había esperado años para volver a escuchar solo para mí. Solo que ahora estaba dirigida hacia adentro, como si alguien la estuviera esperando. No salí del auto. No toqué la puerta. No dije ni una sola palabra. Dejé las flores en su escalón como un completo cobarde y simplemente me alejé conduciendo. 1 hora después, recibí un mensaje de texto. Fue un detalle muy dulce. Le encantaron. Ella no dijo el nombre de Eli. No tuvo que hacerlo. Sentí un vacío en el estómago. No respondí. No dormí esa noche ni la siguiente. Cuando finalmente volví a ver a Eli, le pregunté directamente si estaba saliendo con ella. Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa y dijo: «Nunca le dijiste cómo te sentías, hermano. ¿Qué esperabas?». Lo dijo de manera tan casual, como si nada de eso importara. Le dije que iba a hacerlo. Le dije que se suponía que esa noche era la noche. Él solo se rió y dijo: «Supongo que fuiste demasiado lento». La peor parte fue que todavía traté de ser normal con ella. Empezó a salir con él oficialmente, y yo seguía siendo el chico que la ayudaba a arreglar su currículum y la llevaba al MV, Departamento de Vehículos Motorizados. Yo seguía siendo el que escuchaba cuando necesitaba desahogarse sobre el trabajo. Me convencí a mí mismo de que estaba bien, de que tal vez simplemente no se suponía que yo debía tenerla. Entonces tuvimos una cena de grupo en el apartamento de Jules. Jules se sentó junto a Eli. Se apoyó en él como si nada. A la mitad de la cena, Eli se levantó para ir al baño. Ella me miró y me dijo: «Eres la única persona que realmente me entiende. Necesito que me ayudes a escribir un discurso para el cumpleaños de Eli». Yo solo sonreí, pero algo dentro de mí se rompió. Más tarde esa noche, estábamos limpiando. Encontré una nota metida junto a un poco de correo basura dirigida a mí. Ella no se dio cuenta de que la recogí. Adentro, decía: «Creo que he estado enamorada de ti todo este tiempo. Solo tengo miedo. No quiero perder lo que tenemos». Estaba fechada el día antes de que yo apareciera con las flores. La miré fijamente durante 10 minutos.
Ni siquiera recuerdo haber respirado. Luego la volví a poner en su lugar. No di ni una palabra. Me fui a casa y los bloqueé a ambos. Jules me había amado todo el tiempo, pero al final eligió a mi hermano en mi lugar. Eso fue hace 6 meses. Estoy mejor ahora. Al menos pensé que lo estaba, porque anoche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía, te extraño. Pienso en ti todos los días. No respondí al principio, pero tampoco lo borré. Uno de mis amigos me envió un mensaje poco después y me hizo saber que Jules y Ellie habían terminado. Me quedé mirando el teléfono durante una buena hora. Incluso escribí un par de respuestas, y luego las borré. Finalmente me fui a la cama alrededor de las 3:00 a.m., todavía sin saber qué hacer. A la mañana siguiente, me desperté con 3 mensajes de texto más del mismo número. Sabía quién era. Todos eran de Jules. Seguía diciendo lo mucho que lo sentía y cuánto me extrañaba. Aún así no respondí. Fui a trabajar como de costumbre. Soy diseñador gráfico en una pequeña firma de marketing, nada del otro mundo, pero paga las cuentas. No podía concentrarme en nada. Mi jefe, Willy, lo notó y me preguntó si estaba bien. Solo asentí y le dije que no había dormido bien. No insistió. Después del trabajo, fui al gimnasio para despejar la cabeza. Estaba a la mitad de mi rutina cuando vi a Eli al otro lado de la sala. No habíamos hablado desde que lo bloqueé. Él también me vio. Por un segundo, nos quedamos mirándonos. Luego se acercó. Estuve a punto de irme en ese mismo momento. Oye, dijo como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera traicionado de la peor manera posible. Yo solo asentí y seguí levantando pesas. Se quedó allí incómodo durante un minuto. Jules y yo terminamos, dijo finalmente. Lo escuché. No lo miré. Ha estado preguntando por ti. Dice que no responde sus mensajes. Bajé las pesas y agarré mi toalla. No es mi problema. Agarró mi brazo cuando intenté alejarme. Mira, sé que lo arruiné, pero realmente te extraña. Me solté bruscamente de su agarre. Ambos tomaron su decisión. Me fui de ahí sin mirar atrás. Cuando llegué a mi auto, tenía 5 mensajes más de Jules. Me estaba pidiendo que nos viéramos para tomar un café. Decía que necesitaba hablar conmigo. Decía que era importante. Seguí sin responder. Esa noche, tampoco pude dormir. No dejaba de pensar en esa nota que encontré sobre cómo decía que me amaba, pero estaba asustado de lo rápido que saltó a los brazos de Eli después de eso. Nada de eso tenía sentido. Alrededor de la medianoche, sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a Jules parada ahí, abrazándose a sí misma por el frío. Parecía que había estado llorando. Estuve a punto de no abrir la puerta, pero supongo que a una parte de mí todavía le importaba. ¿Qué haces aquí?, pregunté mientras abría. Me miró con esos ojos que siempre me cautivaban. No respondías mis mensajes. No la invité a pasar. Es medianoche, Jules. Lo sé. Lo siento. Solo. Realmente necesito hablar contigo. Suspiré y me hice a un lado. Entró y miró alrededor de mi apartamento. Me había mudado desde la última vez que ella había estado de visita. Conseguí un nuevo lugar después de que pasó todo. Necesitaba un nuevo comienzo. Lindo lugar, dijo. No respondí. Me quedé allí con los brazos cruzados, esperando a que dijera lo que fuera que había venido a decir. Se sentó en mi sofá sin que la invitara. Clásico de Jules. Siempre poniéndose cómoda donde fuera. Yo me quedé de pie. Eli y yo terminamos, dijo finalmente. Lo sé. Cometí un error. Me miró. Un gran error. No dije nada. Había imaginado este momento tantas veces durante los últimos 6 meses. Ella regresando y diciendo que se había equivocado. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía nada. O tal vez no nada, solo estaba entumecido. ¿Lo decías en serio?, pregunté. La nota. ¿Lo decías en serio? Pareció confundida por un segundo. Luego abrió mucho los ojos. ¿La encontraste? Asentí. Yo. Sí, lo decía en serio. Iba a dártela esa noche, pero luego apareció Eli. ¿Y qué? Finalmente me senté, pero en la silla frente a ella, no a su lado en el sofá. Me dijo lo que sentías por mí. Dijo que habías estado enamorado de mí durante años, pero que estabas demasiado asustado para decir algo. Dijo que probablemente nunca darías el primer paso. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Y me asusté. Pensé en lo que pasaría si lo intentábamos y no funcionaba. Perdería a mi mejor amigo. Así que cuando me besó, yo solo. No lo sé.
Parecía más seguro. Me reí. No pude evitarlo. ¿Más seguro? Elegiste a mi hermano porque era más seguro. Hizo una mueca. Sé cómo suena. ¿Lo sabes? Porque suena a que sabías cómo me sentía. Sabías cómo me sentía y aún así lo elegiste a él. Se miró las manos. Sé que lo arruiné, pero estoy aquí ahora. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro por mi sala de estar, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. Toda la situación se sentía surrealista. 6 meses de silencio. Y ahora ella estaba sentada en mi sofá como si tuviera derecho a estar ahí. El suave resplandor de mi lámpara proyectaba sombras en su rostro, resaltando la forma nerviosa en la que se mordía el labio inferior, un hábito que solía parecerme entrañable. ¿Por qué ahora, Jules? ¿Qué cambió? Pregunté, mi voz resonando en el silencioso apartamento. Se secó los ojos, corriendo un poco su rímel. Te extrañé todos los días. Él y era. No era tú. Su voz se quebró en la última palabra. Dejé de caminar, mis manos apretándose en puños a mis costados. ¿Eso es todo? ¿Me extrañaste? ¿Después de 6 meses de nada? La amargura en mi voz me sorprendió hasta a mí. Intenté llamarte. Te envié mensajes de texto. Me bloqueaste. Se estaba poniendo a la defensiva ahora, enderezando su postura. Clásico movimiento de Jules cuando se sentía acorralada. Lo había visto innumerables veces a lo largo de nuestros años de amistad. Sí. Después de descubrir que elegiste a mi hermano en lugar de a mí, a pesar de que supuestamente me amabas, me pasé las manos por el cabello, tirando un poco de las raíces. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿Tienes algún concepto de cómo se sintió? Se levantó y dio un paso hacia mí, su familiar perfume de vainilla flotando en el aire. Cometí un error. La gente comete errores. Sus ojos me suplicaban. Di un paso atrás, necesitando la distancia. Esto no fue olvidarse de devolver un libro. Sabías cómo me sentía. Sentías lo mismo, y aún así elegiste a Eli. La traición todavía se sentía fresca, como una herida que se negaba a sanar. Estaba confundida. Estaba asustada. Ahora estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando rastros en su maquillaje. ¿Podemos solo? ¿Podemos tomar un café mañana? Hablar de esto adecuadamente, por favor. Quería decir que no. Realmente quería hacerlo. Pero una parte de mí, la parte que la había amado desde que teníamos 13 años, sentados uno al lado del otro en la clase de biología, no pudo hacerlo. Bien, un café. Eso es todo. Mi resolución era más débil de lo que quería admitir. Sonrió a través de sus lágrimas, con un destello de esperanza en sus ojos. Gracias. Después de que se fue, no pude dormir. Mi habitación se sentía demasiado calurosa y luego demasiado fría. Seguía repasando todo en mi cabeza. La nota que había encontrado en su bolso cuando me pidió que le pasara su billetera. La sudadera con capucha. La sudadera de Eli que llevaba puesta cuando aparecí con los girasoles. El auto de Eli en su entrada esa noche. Para la mañana, estaba exhausto y confundido. Tenía ojeras oscuras debajo de los ojos. Casi le escribo para cancelar, pero no lo hice. Algo me empujaba hacia esa reunión a pesar de mi buen juicio. Nos reunimos en nuestro antiguo lugar, ese pequeño café a medio camino entre nuestros apartamentos, con las tazas azules despostilladas y el barista que siempre recordaba nuestros pedidos. Llegué primero y tomé una mesa en la parte de atrás, lejos de las ventanas. Ella llegó 10 minutos tarde, lo que en realidad era temprano para Jules. Ella siempre funcionaba en su propio tiempo, existiendo en lo que nuestro grupo de amigos llamaba la hora estándar de Jules. Hola, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Se veía mejor que la noche anterior, con los ojos menos hinchados. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo suelta, con unos pocos mechones enmarcando su rostro. Hola. Yo ya había pedido mi habitual café negro. La camarera se acercó y Jules pidió su complicado latte con extra de todo. Caramelo, crema batida, un shot extra y canela encima. Algunas cosas nunca cambiaban. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que llegó su bebida. Esto nunca había pasado antes. Nunca nos habíamos quedado sin cosas que decirnos hasta ahora. El café zumbaba a nuestro alrededor. Otras conversaciones llenaban el vacío que no parecíamos poder cerrar. Entonces, dijo finalmente, jugueteando con su servilleta. ¿Cómo has estado? Casi me río. ¿Qué cómo he estado? Después de que mi mejor amiga y mi hermano se juntaran a mis espaldas. Simplemente genial, Jules, viviendo el sueño. El sarcasmo goteaba de mi voz. Ella se estremeció, encogiendo un poco los hombros. Me merezco eso.
Sí, te lo mereces. Tomé un sorbo de mi café, la amargura coincidiendo con mi estado de ánimo. ¿Por qué estamos aquí? Realmente. Miró hacia abajo a su bebida, arremolinando la crema batida con su popote. Te dije que te extrañaba. Cometí un error. ¿Con él o conmigo? Me incliné hacia adelante, desafiándola. Alcanzó a cruzar la mesa como si fuera a tocarme la mano, pero yo me aparté. Sus dedos se demoraron en la mesa antes de retirarse. Él y yo. Nunca estuvo bien. Peleábamos todo el tiempo. Él no es. Él no es como tú. Me recargué en mi silla, la madera crujiendo bajo mi peso. ¿Y qué? ¿Soy tu plan de respaldo ahora que las cosas no funcionaron con él? No, no es así. Parecía genuinamente herida, sus ojos muy abiertos y suplicantes. He estado pensando en ti todo este tiempo, en nosotros, en lo que podría haber sido. Mientras estabas con mi hermano. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y acusatorias. Ella no tuvo respuesta para eso. Nos sentamos en silencio otra vez. La vi revolver su latte, agregando aún más azúcar de los pequeños sobres de la mesa. Algunas cosas nunca cambiaban, como su gusto por lo dulce que desafiaba toda lógica. ¿Tú y Eli todavía se hablan? Preguntó finalmente, con voz apagada. Fruncí el ceño, deteniendo mi taza de café a mitad de camino hacia mi boca. ¿Qué? Solo me preguntaba si tú y Eli todavía se hablan después de todo. No me miraba a los ojos. Algo se sentía mal. La pregunta parecía tener otra intención, como si hubiera algo más detrás. Recuerda, a él también lo bloqueé, ¿recuerdas? No he hablado con él desde esa noche. Asintió demasiado rápido, cierto. Por supuesto. Solo. Necesito un cierre, ya sabes, con ambos. Y ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. No me extrañas, ¿verdad? Extrañas ser la elegida. Abrió mucho los ojos, el pánico cruzando su rostro. ¿Qué? No, eso no es. Estás aquí porque Eli te dejó y ahora intentas asegurarte de no perderme a mí también. Me levanté, mi silla arrastrándose ruidosamente contra el suelo. No me quieres a mí, Jules. Solo no quieres estar sola. Eso no es justo. Estaba llorando de nuevo. El rímel se le corría debajo de los ojos. Si te extraño. Si me importas. Tal vez lo hagas, pero no de la manera en que necesito que lo hagas. Dejé algo de dinero en la mesa para mi café, probablemente más del necesario. Adiós, Jules. Me fui sin mirar atrás. Esta vez, fue ella la que se quedó mirando una puerta que nunca se abrió. La ironía no pasó desapercibida para mí. Conduje sin rumbo durante horas después de eso, la radio sonando suavemente en el fondo. Terminé en la playa, simplemente sentado en mi auto y viendo las olas chocar contra la orilla. El movimiento rítmico era relajante, hipnótico. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de Jules, pero no los leí. Había terminado. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a medida que comenzaba su descenso hacia el horizonte. Cuando finalmente me fui a casa, encontré a Eli sentado en la entrada de mi puerta, encorvado sobre su teléfono. Genial, justo lo que necesitaba. Levantó la vista cuando mi auto se detuvo, su expresión era una mezcla de culpa y determinación. ¿Qué quieres? Le pregunté, sin molestarme en ocultar mi molestia mientras cerraba la puerta de mi auto de un portazo. Se levantó, sacudiéndose los jeans. Jules me llamó. Estaba bastante alterada, y me crucé de brazos, manteniendo mi distancia. Y quería asegurarme de que estuvieras bien. Se metió las manos en los bolsillos, luciendo incómodo. Me reí, un sonido áspero que no contenía ningún humor. Ahora te importa si estoy bien, qué ironía. Pasé a su lado para abrir mi puerta, la llave se atascó un poco como siempre lo hacía. Me siguió adentro sin ser invitado. Aparentemente, los problemas de límites eran cosa de familia. La sala de estar todavía tenía rastros de la visita de Jules de la noche anterior. Un vaso de agua en la mesa de centro. Los cojines ligeramente hundidos donde ella se había sentado. Mira, c'est lo ruiné, dijo, rondando cerca de la entrada. Pero Jules y yo terminamos para siempre. Me volví para mirarlo, estudiando los rasgos de mi hermano, tan similares pero tan diferentes a los míos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque ella te ama, hermano. Siempre lo ha hecho. Se pasó una mano por el cabello, un hábito nervioso que ambos compartíamos. Negué con la cabeza. Recuerda, ama la idea de mí. La red de seguridad, el plan de respaldo. Eli suspiró, encorvando los hombros.
Eso no es cierto. Estaba destrozada después de que la bloqueaste. Hablaba de ti constantemente mientras salía contigo. Eso debe haber sido muy divertido. No pude evitar que la amargura saliera en mi voz. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Sus mejillas se sonrojaron un poco. No fue genial, pero por eso terminamos. No podía superarte. Ya no sabía qué creer. Mi cabeza daba vueltas con emociones encontradas. Solo vete, Eli. Estoy cansado. Y estaba exhausto hasta los huesos por el latigazo emocional de los últimos 2 días. Está en casa de Angela, dijo mientras se dirigía a la puerta. Por si cambias de opinión. Angela era la compañera de cuarto de Jules de la universidad. Todavía pasaban el rato juntas a veces, compartiendo su amor por las películas independientes extrañas y la cerveza artesanal. No respondí. Simplemente cerré la puerta detrás de él y colapsé en mi sofá, el mismo lugar donde Jules se había sentado la noche anterior. El día siguiente era sábado. Me desperté con más mensajes de texto de Jules y ahora algunos de Eli, también. Los ignoré todos y salí a correr, exigiéndome más de lo habitual. Necesitaba despejar mi cabeza. El aire de la mañana era fresco, llenando mis pulmones mientras golpeaba el pavimento, tratando de huir de mis pensamientos. Cuando regresé, sudoroso y un poco sin aliento, había un paquete en la puerta de mi casa, sin remitente. Lo abrí con cautela, esperando a medias algo dramático. Adentro había un álbum de fotos. Nuestro álbum de fotos. Jules y yo lo habíamos comenzado en la escuela secundaria, agregando fotos cada año. Pensé que ella lo tenía. Lo hojeé lentamente, sentado en mis escalones delanteros. Ahí estábamos en el baile de graduación, ambos con citas diferentes, pero de alguna manera todavía en la mayoría de las fotos del otro. Ahí estábamos en la graduación, haciendo caras estúpidas con nuestros birretes torcidos. Viajes por carretera en la universidad en mi viejo Corolla, su cumpleaños número 21, cuando le sostuve el cabello toda la noche mientras ella abrazaba el inodoro. El funeral de mi papá, donde no se apartó de mi lado durante 3 días seguidos, trayéndome comida que no me comía y asegurándose de que me duchara. Al final, había una foto nueva, una que nunca había visto antes. Era de esa noche hace 6 meses. Yo, parado en su porche con girasoles mirando a través de su ventana. Debió haberla tomado antes de salir, antes de que la viera con la sudadera de Eli. Me veía tan esperanzado, tan nervioso, tan enamorado. Los girasoles eran brillantes contra el crepúsculo, un toque de color en la luz que se desvanecía. Debajo, ella había escrito con su letra cursiva: el momento en que cometí el error más grande de mi vida. Cerré el álbum y lo hice a un lado. No iba a dejar que me manipulara de esta manera. Había tomado su decisión. Ahora tenía que vivir con ella. Pero la imagen se quedó conmigo, mi propia cara mirándome, llena de una esperanza que estaba a punto de ser aplastada. Pasé el resto del fin de semana ignorando mi teléfono. Para el lunes, los mensajes habían cesado. Fui a trabajar tratando de enfocarme de nuevo en la vida normal. Willy me dio un nuevo proyecto, lo cual ayudó a mantener mi mente ocupada. La rutina familiar de programar era reconfortante, lógica de una manera que las relaciones no lo eran. El miércoles, me encontré con Angela en el supermercado. Fingió estar sorprendida de verme, pero yo sabía que no era así. Esta era la tienda favorita de Jules, a pesar de que no estaba en absoluto cerca de su apartamento. Angela claramente estaba en una misión de reconocimiento. Su navegación casual por los pasillos era demasiado deliberada para ser una coincidencia. ¿Cómo estás?, preguntó, bloqueando mi camino en el pasillo de los cereales, su carrito posicionado estratégicamente. Bien, dije, tratando de pasar a su lado. Mi propio carrito estaba medio lleno de cosas básicas de soltero. Jules está hecha un desastre, dijo sin rodeos. Ella no era de las que se andaban con rodeos. Apenas come, apenas duerme. Suspiré, agarrando el asa de mi carrito con más fuerza. Ese ya no es mi problema. Angela se cruzó de brazos, sus pulseras tintineando. Cometió un error, uno grande. Pero te ama. Tiene una forma graciosa de demostrarlo. Traté de mantener mi voz neutral, pero el dolor se filtró. Mira, no estoy defendiendo lo que hizo. Fue una porquería. Pero conozco a Jules desde hace años y nunca la he visto así. La preocupación de Angela parecía genuina. Su actitud usualmente sarcástica se suavizó. Agarré una caja de cereal al azar solo para tener algo que hacer con las manos. ¿Qué quieres de mí, Angela? Solo habla con ella. Habla de verdad. Eso es todo. Se hizo a un lado, finalmente desbloqueando mi camino. Puse el cereal en mi carrito. Lo pensaré. No lo pensé. O al menos traté de no hacerlo.
Pero esa noche, me encontré desplazándome a través de viejas fotos en mi teléfono. Jules y yo en la feria estatal el año pasado. Algodón de azúcar en su cabello. Jules quedándose dormida en mi hombro durante una noche de películas. Su rostro en paz. Jules haciendo esa cara ridícula que siempre hacía cuando trataba de no reírse. Su nariz arrugada y sus ojos entrecerrados. La extrañaba. No solo la posibilidad romántica de ella, sino su amistad. Sus bromas estúpidas, la forma en que siempre sabía lo que yo estaba pensando. 6 años de amistad esfumados en un instante por una mala decisión. La realización se sintió pesada en mi pecho. Al día siguiente, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contesto, pero era un código de área local, y algo me hizo contestar, hola. Hablo con Marcus. Una voz de mujer que no reconocí. Profesional y un poco apresurada. Sí. ¿Quién habla? Soy Beverly, del Hospital Memorial. Está usted registrado como el contacto de emergencia de Jules Parker. Mi corazón dio un vuelco. Un miedo frío me invadió. ¿Qué pasó? Está bien. Tuvo un accidente automovilístico. Nada que ponga en peligro su vida, pero está preguntando por usted. Ni siquiera lo pensé. Estaré ahí enseguida. Conduje hasta el hospital aturdido, pasándome un semáforo en amarillo y apenas dándome cuenta. Todo el enojo, todo el dolor, todavía estaban ahí. Pero de repente nada de eso importaba. Jules estaba herida. Me necesitaba. Eso era todo lo que necesitaba saber. El estacionamiento del hospital estaba lleno y tuve que dar 2 vueltas antes de encontrar un lugar. Cuando llegué a su habitación, estaba sentada en la cama, pálida pero alerta. Tenía un vendaje en la frente y el brazo en un cabestrillo. La bata del hospital le quedaba demasiado grande, haciéndola lucir más pequeña de lo habitual. ¿Viniste? Dijo, sonando sorprendida, su voz ligeramente ronca. Por supuesto que vine. Me quedé junto a la puerta, sin saber si debía acercarme más. La habitación olía a antiséptico y al tenue aroma floral de lo que sea que usaran para limpiar los pisos. Pensé que no lo harías. Miró sus manos, una de las cuales tenía un goteo intravenoso. Después de todo, me moví a la silla junto a su cama, el vinilo rechinando cuando me senté. ¿Qué pasó? Algún idiota se pasó una luz roja, embistió mi auto de costado. Trató de sonreír, pero parecía más una mueca de dolor. Mi pobre Civic no sobrevivió. Pero tú estás bien. No pude evitar la preocupación en mi voz. Conmoción cerebral, hombro dislocado, algunos cortes y moretones. Viviré. Me miró directamente, sus ojos más claros de lo que habían estado en la cafetería. Siento que te hayan llamado. Nunca actualicé mis contactos de emergencia. Está bien. Me removí incómodo en la silla. ¿Hay alguien más a quien deba llamar? Tu mamá, Ángela. Ella negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor ante el movimiento. Mamá está en Florida. Ángela vendrá más tarde. Dudó, pellizcando el borde de su manta. Eli pasó hace un rato. Me tensé, mi mandíbula apretándose involuntariamente. Oh. Yo no le pedí que lo hiciera. Se enteró por Ángela. Parecía ansiosa por aclarar ese punto. Nos sentamos en un silencio incómodo. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales, su eficiencia alegre era un fuerte contraste con la tensión en la habitación, y luego nos dejó solos de nuevo. Gracias por venir, dijo finalmente. Sé que me odias, ¿verdad? No te odio, Jules. Suspiré, la admisión sintiéndose como un peso que se levanta. Estoy enojado. Estoy herido, pero no te odio. Ella asintió, una lágrima resbalando por su mejilla. Recibí tus flores, por cierto, los girasoles. Esa noche. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración. ¿Qué? Después de que te fuiste, los encontré en el porche. Miró hacia otro lado. Hacia la ventana por donde entraba la luz de la tarde. Sabía que eran tuyos, pero luego me enviaste un mensaje diciendo. Le encantaron, como si fueran para Eli. El recuerdo todavía escocía. Hizo una mueca, cerrando los ojos brevemente. Entré en pánico. No sabía qué decir. Pensé. Pensé que sabías que estaba con Eli y solo estabas siendo amable. Siendo amable. Me levanté, la silla raspando el piso. Estaba ahí para decirte que te amaba. Lo sé ahora. Intentó alcanzarme. Quejándose al moverse. No lo sabía entonces, no hasta más tarde cuando Eli me lo dijo. Caminé de un lado a otro por la pequeña habitación del hospital, pasándome las manos por el cabello. Esto es una locura. Toda esta situación es una locura. Lo sé. Ahora estaba llorando,
Las lágrimas corrían por su rostro. Lo arruiné todo. Tenía miedo de perderte, así que te alejé. ¿Qué tan estúpido es eso? Dejé de caminar y me giré para mirarla. ¿Por qué él y de todas las personas? ¿Por qué mi hermano? Parecía miserable. Sus hombros encorvados. Él estaba ahí. Era seguro. No era tú. ¿Qué significa eso siquiera? Luché por entender su lógica. Significa que me aterraba arruinar lo que teníamos. Casi estaba gritando ahora, su voz resonando en la pequeña habitación. Eras mi mejor amigo, la persona más importante de mi vida. ¿Qué pasaba si lo intentábamos y no funcionaba? Perdería todo. Así que en lugar de eso, elegiste a mi hermano, garantizando que me perderías de todos modos. Negué con la cabeza, desconcertado. Eso no tiene ningún sentido, Jules. Sé que no lo tiene. No estaba pensando con claridad. Se secó las lágrimas con su mano buena. Y luego ya era demasiado tarde. Te enteraste. Me bloqueaste y me quedé atrapada en esta relación que nunca quise realmente. Me volví a sentar, repentinamente exhausto por la montaña rusa emocional. ¿Por qué no terminaste con él simplemente? Lo intenté muchas veces, pero entonces él hablaba de cómo eso arruinaría su relación contigo para siempre y yo me sentía culpable. Miró el brazalete del hospital en su muñeca. Sabía exactamente qué decir para hacerme quedar. Ese barco ya había zarpado. Mi voz era plana. Lo sé ahora. Alcanzó mi mano, y esta vez dejé que la tomara. Sus dedos estaban fríos contra los míos. Lo siento mucho, Marcus, por todo. Miré nuestras manos juntas. Se sentía correcto, incluso después de todo, como piezas de un rompecabezas que encajan. Es demasiado, Jules, es mucho que procesar. Ella asintió, apretando mi mano suavemente. Lo entiendo. Me levanté, soltándola a regañadientes. Debería irme. Dejar que descanses. Volverás. Parecía tan vulnerable al preguntarlo, sus ojos grandes e inciertos. Sí, dije después de un momento, volveré. La visité en el hospital los siguientes 2 días. Hablamos de todo excepto de nosotros, el trabajo, los amigos, la terrible comida del hospital. La enfermera con los tatuajes interesantes. Era casi como en los viejos tiempos, excepto por el elefante en la habitación, fue dada de alta el sábado. Ángela la recogió, pero Jules me preguntó si podía ir a su casa esa noche para hablar. Acepté, pero estaba nervioso. Todavía no sabía lo que quería. Una parte de mí todavía estaba enojada. Una parte de mí todavía la amaba. Una parte de mí estaba aterrorizada de volver a salir lastimado. Pasé el día limpiando mi apartamento, un hábito nervioso que al menos tenía resultados productivos. Cuando llegué a su apartamento, Ángela me dejó entrar y luego convenientemente recordó que tenía planes. Jules estaba en el sofá, luciendo mejor que en el hospital, pero aún con moretones, los colores cambiando de morado a amarillo verdoso. Llevaba un suéter grande que reconocí como uno de sus favoritos. Hola, dijo suavemente, metiendo las piernas debajo de ella. Hola. Me senté en la silla frente a ella, sin estar listo para estar demasiado cerca. El aroma familiar de su apartamento, velas de vainilla y el detergente de lavanda que siempre usaba, me trajo una avalancha de recuerdos. Gracias por venir. Se acomodó el cabestrillo, haciendo una ligera mueca. Y por visitarme en el hospital. Asentí, notando que el álbum de fotos que había recibido estaba en su mesa de centro. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? ¿Aún te duele? Tomó una respiración profunda, su mano buena jugueteando con el borde de su suéter. Tengo que decirte algo. Aquí viene, pensé. Está bien. Ayer vi a Ellie. Pasó a ver cómo estaba. Su voz era firme, pero podía ver el nerviosismo en sus ojos. Me tensé, preparándome para lo peor. Y le dije que no podía verlo más. Ni siquiera como amigos. No por un tiempo. Lo dijo con firmeza, como si lo hubiera ensayado. Yo no me esperaba eso. La confesión me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque no es justo para ninguno de nosotros. Este extraño triángulo. Me miró directamente, con la mirada inquebrantable. El Gmao, Marcus. He estado eligiendo mal durante meses. No quiero volver a cometer ese error. No sabía qué decir. Una parte de mí estaba aliviada. Una parte de mí todavía era escéptica. El silencio se extendió entre nosotros, lleno solo por el suave tic-tac del reloj en su pared. Encontré el álbum de fotos, dije finalmente, señalándolo en la mesa. Ella asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Lo dejé para ti. Quería que nos recordaras, al verdadero nosotros. No lo que pasó estos últimos meses.
Esa foto al final, de mí en tu porche. La imagen estaba grabada a fuego en mi memoria ahora. La tomé cuando vi que llegabas, antes de que Eli me llamara de vuelta adentro. Miró hacia abajo, la vergüenza coloreando sus facciones. Estaba tan feliz de verte ahí. Pensé que tal vez. Pero luego me asusté de nuevo. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. ¿Sigues asustada? Aterrada, admitió, su voz apenas un susurro. Pero tengo más miedo de perderte para siempre. Hablamos durante horas después de eso. Hablamos de verdad como solíamos hacerlo, sobre todo lo que había pasado, sobre cómo nos sentíamos, sobre lo que queríamos. La noche se profundizó a nuestro alrededor, las luces de la ciudad parpadeando a través de su ventana. Para cuando me fui, era casi de mañana, el cielo comenzaba a aclararse con la promesa del amanecer. Entonces, ¿en dónde nos deja esto?, preguntó. Mientras yo me dirigía a la salida, parada en la puerta con su brazo bueno envuelto alrededor de sí misma. Me volví hacia ella, asimilando su imagen, lastimada, vulnerable, hermosa. Aún no lo sé, pero estoy dispuesto a averiguarlo. Sonrió, una sonrisa real esta vez, que le llegó a los ojos. Eso es todo lo que pido. Me fui a casa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. No arreglado, no perfecto, pero esperanzado. Tal vez podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Tal vez incluso podríamos encontrar algo mejor. Al día siguiente, recibí un mensaje de Eli pidiendo que nos viéramos. Casi lo ignoro, pero decidí que también necesitaba un cierre ahí. Nos vimos en un bar del centro. La multitud de la tarde del domingo era escasa. Fue incómodo al principio. Ambos bebiendo cervezas y evitando el contacto visual, el partido de deportes en la televisión proporcionaba ruido de fondo. Jules me dijo que la visitaste en el hospital, dijo finalmente, quitando la etiqueta de su botella. Asentí, trazando un anillo de agua en la mesa de madera. Me dijo que tú también lo hiciste. Sí. Tomó un largo sorbo de su cerveza, su nuez de Adán subiendo y bajando. También me dijo que ya no quiere verme. Mencionó eso. Mantuve mi voz neutral, observando su reacción. Me miró directamente, sus ojos, tan similares a los míos, examinando mi rostro. ¿Ustedes dos volverán a estar juntos? Nunca estuvimos juntos en primer lugar, le recordé. Pero no lo sé, tal vez eventualmente. Asintió lentamente, relajando un poco los hombros. Realmente lo siento, ¿sabes? Por todo. Estudié la cara de mi hermano. Siempre habíamos sido competitivos, pero esto había ido más allá de eso. Esto había calado en lo más profundo de nuestra relación. ¿Por qué lo hiciste, Eli? ¿De verdad? Parecía avergonzado, incapaz de sostenerme la mirada. No lo sé. Al principio, solo quería hablar con ella sobre ti. Decirle lo que sentías. Pero luego, no sé. Supongo que quería ver si yo podía. Si podías qué, robarte a la chica que amaba. La amargura volvió a arrastrarse a mi voz. Si yo podía ser el que se la quedara en lugar de ti. Miró fijamente su cerveza. Su confesión flotaba entre nosotros. Tú siempre conseguías todo tan fácil, amigos, calificaciones, trabajos, supongo que quería ganar por una vez. Me quedé atónito. La revelación me golpeó como un golpe físico. Eso está muy mal, Eli. Lo sé. Parecía genuinamente arrepentido. Su confianza habitual no se veía por ningún lado. Me di cuenta bastante rápido, pero para entonces ya era demasiado tarde. Nos habías bloqueado a los dos, y Jules era. Bueno, era un desastre. Hablando de ti constantemente. Supe que había cometido un gran error. No supe qué responder a eso. Terminamos nuestras cervezas en silencio. La historia no contada entre nosotros llenaba el espacio donde debían estar las palabras. ¿Crees que algún día volveremos a estar bien?, preguntó finalmente, con voz insegura. Suspiré, considerando la pregunta. No lo sé, Eli. Eso va a tomar tiempo. Él asintió, aceptando la respuesta. Lo entiendo. Mientras conducía a casa, pensé en todo lo que había pasado. La traición, el dolor, la confusión, pero también la posibilidad de algo nuevo, algo honesto, algo real. El sol poniente pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas. Un hermoso final para un día complicado. Me detuve a un lado y le envié un mensaje de texto a Jules. Cena mañana. Su respuesta llegó de inmediato. Me encantaría. Le respondí a Jules con la hora y el lugar. Nada elegante. Solo este lugar tailandés al que solíamos ir todo el tiempo. Pasé demasiado tiempo eligiendo una camisa, lo cual era estúpido ya que ella me había visto básicamente con todo lo que tenía a lo largo de los años.
Me decidí por una camisa azul abotonada que una vez me dijo que resaltaba mis ojos. No es que lo recordara específicamente ni nada por el estilo. Llegué al restaurante 15 minutos antes y tomé nuestra mesa habitual junto a la ventana. La camarera, Teresa, me reconoció y me preguntó dónde había estado últimamente. Solo me encogí de hombros y dije que había estado ocupado con el trabajo. Más fácil que explicar todo el lío. Jules apareció justo a tiempo, lo que fue una novedad. Por lo general, llegaba al menos 10 minutos tarde a todo. Todavía tenía el brazo en el cabestrillo, pero se había maquillado y arreglado el cabello. Se veía bien. Muy bien. Mi corazón dio ese pequeño y estúpido vuelco que siempre daba cuando la veía. Hola, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Gracias por sugerir este lugar, he extrañado su pad thai. Sí, yo también. Jugueteé con mi servilleta, repentinamente nervioso. Habíamos hablado durante horas en su apartamento. Pero de alguna manera esto se sentía diferente, más oficial. Pedimos nuestros platos habituales. Pad thai para ella, curry verde para mí, rollitos de primavera para compartir. La rutina familiar era reconfortante. Durante un rato, solo hablamos de cosas normales. Su accidente, mi trabajo, esa película que ella quería ver. Casi se sentía como en los viejos tiempos. Entonces, dijo finalmente después de que llegó la comida. He estado pensando mucho en todo. Asintió, dándole un bocado al curry para darme un segundo para prepararme. Yo también. Quiero ser completamente honesta contigo, dijo, bajando su tenedor. No más verdades a medias o cosas ocultas. Apreciaría eso. Traté de mantener mi voz neutral, pero tenía el estómago hecho un nudo. Tomó una respiración profunda. He estado enamorada de ti desde que teníamos 16 años. Ese verano, fuimos a acampar con tu familia, y te quedaste despierto toda la noche conmigo cuando tenía miedo de los ruidos afuera. ¿Te acuerdas? Yo sí me acordaba. Estaba tan avergonzada de tener miedo, pero a mí no me importó. Jugamos cartas con la linterna hasta el amanecer. Sí, me acuerdo. Ahí fue cuando lo supe. Pero nunca dije nada porque me aterraba arruinar nuestra amistad. Movió la comida alrededor de su plato. Luego en la universidad, cuando empezaste a salir con Samantha, pensé que había perdido mi oportunidad. Samantha y yo habíamos salido durante casi un año. Ella era agradable, pero siempre faltaba algo. Terminé con ella porque no era tú, admití. Solo que no me di cuenta en ese momento. Jules levantó la vista, sorprendida. ¿De verdad? Asentí. Sí, nadie nunca se comparó contigo. Sonrió, una pequeña y triste sonrisa. Realmente arruinamos esto, ¿no? Espectacularmente. No pude evitar reírme un poco. Toda la situación era tan absurda cuando la mirabas desde afuera. Cuando Ellie apareció esa noche, en realidad te estaba esperando a ti, miró sus manos. Finalmente había reunido el valor para decirte lo que sentía. Incluso escribí esa nota, pero luego llegó Ellie en tu lugar. Traté de mantener la amargura fuera de mi voz. Me dijo que quería hablar de ti, de nosotros. Me dijo que habías estado enamorada de mí durante años, pero que nunca darías el primer paso. Ella negó con la cabeza. Luego dijo algo que realmente me afectó. Dio. Si lo intentaran y no funcionara, te destruiría. Que no serías capaz de soportar perderme como amigo. Fruncí el ceño. ¿Él dijo eso? Ella asintió. Lo hizo sonar como si te estuviera protegiendo. Que, al estar con él en su lugar, podría mantenerte en mi vida sin arriesgarlo todo. ¿Y le creíste? No pude ocultar mi incredulidad. Estaba asustada y confundida. Y sí, le creí porque es tu hermano. Pensé que te conocía. Parecía genuinamente arrepentida. Fue el error más grande de mi vida. Me recosté intentando procesar esta nueva información. Ellie nos había manipulado a ambos. La realización hizo hervir mi sangre, pero también me quitó un peso de los hombros. Jules no lo había elegido a él sobre mí por un simple capricho. Había sido engañada igual que yo. ¿Cuándo te diste cuenta de lo que había hecho?, pregunté. Bastante rápido, pero para entonces ya nos habías bloqueado a ambos, y no supe cómo arreglarlo. Alcanzó a cruzar la mesa con su mano buena. Intenté terminar con él tantas veces, pero siempre me hacía sentir culpable. Decía que arruinaría cualquier oportunidad de que perdonaras a cualquiera de los dos. Tomé su mano con vacilación. Se sentía pequeña y cálida en la mía. Eso está muy mal. Lo sé. Debería haber sido más fuerte. Apretó mi mano. El accidente en realidad fue una bendición extraña. Me dio perspectiva. La vida es demasiado corta para estas tonterías, ¿sabes? Me reí. Clásico de Jules.
encontrando el lado bueno en un choque automovilístico. Sí, lo sé. Terminamos de cenar hablando más tranquilamente ahora. La tensión se había roto, reemplazada por algo que se sentía mucho como esperanza. Pagué la cuenta a pesar de sus protestas y la acompañé a su auto. El aire de la noche era fresco, las estrellas apenas comenzaban a aparecer en lo alto. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, recargándose contra la puerta de su auto. Tomé aire profundamente. Creo que nos lo tomamos con calma. Averiguar quiénes somos el uno para el otro ahora. Ella asintió, luciendo aliviada. Me gustaría eso. Dudé, luego me incliné y le di un beso en la mejilla. Buenas noches, Jules. Sonrió, una sonrisa real que le llegó a los ojos. Buenas noches, Marcus. La vi alejarse, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. No arreglado, no perfecto, pero esperanzado. Las siguientes semanas fueron raras. Raramente buenas, pero aún raras. Jules y yo comenzamos a salir de nuevo, pero todo se sentía nuevo, diferente. Íbamos al cine, tomábamos café, dábamos paseos por el parque, cosas simples. Pero había una corriente subterránea de posibilidad que no había estado allí antes. O tal vez siempre había estado allí, y simplemente la habíamos estado ignorando. Eli trató de llamarme un par de veces, pero aún no estaba listo para hablar con él. Necesitaba espacio para resolver las cosas con Jules primero. Mi mamá me preguntó por él durante nuestra llamada semanal, y solo le dije que nos estábamos tomando un tiempo. No insistió, lo cual agradecí. Aproximadamente un mes después de nuestra cena, Jules me invitó a su casa para una noche de películas, justo como en los viejos tiempos. Su brazo ya no estaba en el cabestrillo, aunque decía que todavía le dolía si lo usaba demasiado. Le llevé su helado favorito y un montón de esos gusanos de goma amargos que siempre acaparaba. Tengo algo para ti, dijo después de que nos instalamos en su sofá. La película estaba pausada en los créditos iniciales. Oh. Levanté una ceja, curioso. Metió la mano detrás de un cojín y sacó un pequeño paquete envuelto. No es nada grande, solo algo que quería que tuvieras. Lo abrí con cuidado. Adentro había un llavero con un pequeño dije en forma de girasol. Simple pero perfecto. Para reemplazar los que trajiste esa noche, explicó, luciendo nerviosa. Sé que no es lo mismo, pero... Me incliné y la besé. No en la mejilla esta vez. Un beso de verdad. Se quedó paralizada por un segundo y me devolvió el beso, su mano subiendo para descansar en mi hombro. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo como idiotas. He querido hacer eso desde que tenía 13 años, admití. Se rió, con los ojos brillantes. Yo también. Nunca vimos esa película. Pasamos la noche hablando. Hablando de verdad sobre todo lo que habíamos tenido demasiado miedo de decir durante años. No fue todo serio. Todavía hicimos bromas estúpidas y nos tiramos palomitas de maíz el uno al otro. Algunas cosas nunca cambiaban. Pero ahora estaba esta nueva capa, esta honestidad que se sentía a la vez aterradora y estimulante. A la mañana siguiente, me desperté en su sofá, su cabeza sobre mi hombro. No habíamos hecho nada más que besarnos. Nos lo estábamos tomando con calma, ¿recuerdas? Pero despertarme junto a ella se sentía correcto de una manera que nada más lo había hecho. Moví con cuidado su cabeza a una almohada y fui a preparar café. Su cocina estaba exactamente como la recordaba. Caos organizado con demasiadas tazas y no suficiente comida de verdad. Encontré los granos de café, donde siempre estaban y encendí la máquina. Mientras buscaba tazas limpias, noté una carta en la encimera, medio escondida debajo de una revista. No habría mirado, pero mi nombre llamó mi atención. Estaba dirigida a mí con la letra de Jules. El sobre estaba gastado como si lo hubieran manipulado mucho. Dudé y la recogí. El sello estaba roto. Adentro había una carta fechada el día antes de que apareciera con las flores. El mismo día de la nota que había encontrado en su correo basura, pero esta era más larga, más detallada. Marcus, comenzaba. He reescrito esta carta una docena de veces y nunca sale bien. Así que simplemente lo diré. Estoy enamorada de ti. Lo he estado durante años. Sé que esto podría arruinar todo entre nosotros, pero ya no puedo seguir fingiendo. Eres mi mejor amigo, mi persona favorita, el que quiero llamar cuando pasa cualquier cosa, buena o mala. Pero también eres mucho más que eso. Quiero saber qué se siente estar contigo. Estar de verdad contigo. Tengo miedo. Pero estoy lista si tú lo estás. Con amor, Jules. Me quedé allí en su cocina sosteniendo la carta, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Ella había escrito esto antes de que pasara todo. Antes de que apareciera Eli, antes de que todo se fuera al demonio.
Veo que la encontraste, dijo Jules en voz baja desde la puerta, con el cabello alborotado por el sueño. Levanté la vista, con la carta aún en la mano. ¿Ibas a darme esto? Ella asintió, caminando para tomar la taza de café que yo había llenado. Esa noche, lo tenía todo planeado. Iba a preparar la cena, darte la carta y finalmente decirte lo que sentía. Y luego apareció Eli. Las piezas finalmente estaban encajando. Sí, tomó un sorbo de café, observándome por encima del borde de su taza. Casi te la di de todos modos, pero luego él dijo todas esas cosas y me asusté de nuevo. Doblé cuidadosamente la carta y la volví a poner en el sobre. ¿Puedo quedarme con esto? Se sorprendió y sonrió. Por supuesto. Me la guardé en el bolsillo y la atraje para abrazarla. Encajaba perfectamente contra mí. Su cabeza escondida debajo de mi barbilla. Nos quedamos así durante un rato, solo abrazándonos en su cocina mientras la luz de la mañana entraba a raudales por la ventana. Desperdiciamos mucho tiempo, murmuró contra mi pecho. Le besé la coronilla. Tenemos mucho más. Eso fue hace 6 meses. Jules y yo estamos juntos oficialmente ahora y es mejor de lo que jamás imaginé. No es perfecto. Todavía discutimos por cosas estúpidas y ella todavía llega tarde a todo y yo todavía pienso demasiado las cosas. Pero es real de una manera que nada más lo ha sido. Eli y yo estamos reconstruyendo lentamente nuestra relación. No es fácil y todavía hay momentos en los que me enojo por lo que hizo. Pero es mi hermano y Jules me ayudó a ver que aferrarme a esa ira no estaba lastimando a nadie más que a mí mismo. No hemos vuelto a estar donde estábamos. Pero estamos llegando allí. La semana pasada, Jules y yo volvimos a ese restaurante tailandés por nuestro aniversario de 6 meses. Yo tenía todo un discurso planeado sobre cuánto significaba ella para mí y lo feliz que estaba. Pero cuando nos sentamos, ella sacó una pequeña caja y la deslizó por la mesa. ¿Qué es esto? Pregunté sorprendido. Ábrelo, dijo, luciendo nerviosa pero emocionada. Adentro había una llave, la llave de su apartamento en una cadena con un pequeño dije de girasol que hacía juego con el que me había regalado. Múdate conmigo, dijo. No era una pregunta, pero tampoco una exigencia. Estoy cansada de ir de un lado a otro entre dos lugares. Quiero despertar contigo cada mañana. Ni siquiera tuve que pensarlo. Sí, mudaré mis cosas el próximo fin de semana. De todos modos, mi contrato de arrendamiento se acaba a fin de mes y su lugar es más grande. Además, tiene ese balcón donde solíamos sentarnos a hablar durante horas. Ya puedo imaginarnos ahí viendo atardeceres juntos. Es gracioso cómo funcionan las cosas. Si me hubieras dicho hace un año que estaría aquí feliz y enamorado de mi mejor amiga, no te habría creído. No después de todo lo que pasó, pero a veces los caminos más largos conducen exactamente a donde se supone que debes estar. Jules me está llamando desde la otra habitación. Quiere ayuda para elegir una película para esta noche. Algunas cosas nunca cambian, y no me gustaría que lo hicieran. Soy el más feliz que he estado nunca. Y todo es porque finalmente tuve el valor de decirle lo que sentía. Bueno, técnicamente ella me lo dijo primero, pero ¿quién lleva la cuenta? Tengo que irme ahora. Mi novia me necesita para resolver un debate muy importante sobre si Duro de Matar es una película navideña. Absolutamente lo es, por cierto. La vida es buena. Realmente buena.